contingencia, debido a un aumento de casos, el gobierno determinó que toda la región metropolitana retrocederá a fase de transición a partir de este sábado. Para hablar de este y otros temas, del tema sanitario obviamente, nos acompaña el doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor COVID-19. Doctor Erazo, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola Andrés, un gusto saludarte. Doctor, ¿cómo recibe usted la noticia, la información entregada hoy día por el gobierno, este retroceso completo? Bueno, buena parte de la región metropolitana ya estaba en fase 2, pero ahora ya sí un retroceso completo a partir del próximo sábado. Yo creo que es una buena señal porque volvemos a una condición en la cual esto que ha sido el paso a paso, que establece indicadores sanitarios, son considerados con absoluta claridad. Yo creo que había confusión respecto a algunos avances, algunas aperturas de actividad comercial, básicamente restaurantes, gimnasios, que estaban en la fase 4, por ende había una contradicción y eso también se prestaba para confusión. Y creo que lo que hoy día se ha hecho con la evidencia de los números, los indicadores epidemiológicos y de actividad asistencial, claramente había que tomar una medida de este tipo y creo que fue cierto, es complejo tomar estas medidas, pero fue aceptado y creo que en ese sentido el llamado es a la población también a que asuma en conciencia la situación que estamos viviendo. Escuchaba hoy día en la mañana, doctor Erazo, a representantes de espacios públicos quienes decían, aquí hubo, entre muchas razones, aquí obviamente, hubo demasiado o ha habido demasiado triunfalismo con el tema de las vacunas. Eso puede llamar a un relajamiento quizás de la población, sobre todo, no sé, quienes están a nuestro alrededor, adultos mayores, población de mayor riesgo, ya están recibiendo la segunda dosis. ¿Ese triunfalismo ha sido parte de esta discusión? ¿Ha sido negativo? Yo creo que hay condiciones de arrastre que todavía han persistido en la opinión de algunos. Yo creo que el Ministerio de Salud tiene claro que los indicadores sanitarios son fundamentales, por eso se hizo esta estrategia paso a paso. Pero también en la población, cuando se le dan señales, por ejemplo, que se hace apertura de casinos, se hace apertura de actividades como restaurantes y todo lo que ahora se ha circunscrito a una condición mucho más estricta, más rigurosa, indudablemente que se está actuando con absoluta claridad y en ese sentido creo que también la población y estas señales equívocas que han planteado en la conducción del proceso paso a paso por parte del gobierno y se han prestado para confusión. Yo creo que aquí el problema es que ha habido falta de coherencia, digamos, en la propia estrategia paso a paso, porque si usted revisa los indicadores, claramente todas estas aperturas que se hicieron de gimnasios, de casinos, de restaurantes y una serie de otras aperturas estaban en la fase 4, ¿ya? Y claramente el país... La fase 2 hoy día es como la nueva fase 4, cuando dicen los 30 años, los 50 años hoy día son los nuevos 40, lamentablemente si lo llamo a esto es como la fase 2 en la fase 4. Así es, pues entonces creo que en ese sentido el gobierno tiene que sacar una lección y creo que la ciudadanía también tiene que entender que cuando se aplican estos indicadores que son anticipatorios, por supuesto, no se trata de actuar pasado mañana, sino que precisamente para contener la situación que tenemos de camas críticas, el indicador es bastante claro al respecto. Por ejemplo, el 85% de las camas ocupadas ya son una señal de alerta. Hoy día tenemos un promedio de más de 90%. Los indicadores en términos de el número de casos, más de 5.000 varios días la semana pasada, ahora nuevamente más de 5.200 activos nuevos, de tal manera que en ese sentido creo yo que el gobierno tiene que actuar en consecuencia de los indicadores y también saber retroceder en el tiempo, porque se fue avanzando, a veces saltándose algunos indicadores y particularmente aperturas de actividad. Y en ese sentido también creo que el gobierno tiene que ser muy estricto cuando es necesario retroceder y retroceder a tiempo. ¿Es buena o es positiva en ese sentido, doctor Erazo, la decisión de la autoridad de retroceder el tema de los casinos, de los gimnasios, que hace un par de semanas se había flexibilizado? ¿Es una buena señal, por lo menos en el sentido que decía usted? Absolutamente, porque esto está estudiado además.
nosotros sabemos que el virus disemina mucho más en lugares donde no hay la suficiente ventilación, donde hay fenómenos de aglomeraciones, por ejemplo, también en los malls famosos que estuvieron bastante tiempo en discusión, o sea, se producen grandes aglomeraciones o importantes aglomeraciones y en ese caso los indicadores que por lo menos nosotros en nuestro país tenemos son bastante estrictos para dejar estas aperturas en las etapas 4 y 5. Así que en ese sentido, por supuesto que se está actuando con consecuencia correcta y particularmente aplicando los indicadores que nosotros mismos nos hemos dado. Doctor, ¿debiese repensarse el retorno a clases? Lo han pedido el Colegio de Profesores, algunas comunidades escolares. En el sentido de la decisión que se toma hoy día, ¿debiera reformularse el regreso a clases o eso no está en discusión a su juicio? Mire, el último informe que se nos solicitó al Consejo Técnico Asesor, en ese minuto no había un consejo especial que se creó por parte del Ministerio de Educación, nosotros éramos el Consejo Asesor y en esa oportunidad se nos pidió un informe para el retorno a clase el año pasado, en el mes de noviembre. Ahí nosotros recomendamos, a partir del análisis y la revisión de la evidencia internacional, que las clases volvieran a su actividad, por supuesto gradual, con libertad de que las personas fueran con sus niños a actividades presenciales y no presenciales, o sea, con todos los indicadores, con participación de la propia comunidad escolar, se planteó que fuera en la fase 4 o 5. Entonces, si usted me pregunta, y yo comparo además la situación en la que nos encontrábamos en el mes de marzo, específicamente el 15 de marzo, cuando se suspendieron las clases el año pasado, nosotros teníamos 320 casos, claramente sospechosos, y teníamos 75 casos activos. Hoy día tenemos 5.500 casos. Entonces, claro, no se trata de comparar y hacer una correlación lineal, pero es indudable que la situación actual, si además uno hace el análisis de los otros indicadores, los que ya decíamos, el uso de camas críticas, la ocupación de camas críticas, indudablemente que tenemos que repensar la continuidad de la actividad escolar. Esa es mi opinión, nosotros no lo hemos vuelto a discutir en el Consejo Técnico Asesor este punto, digamos, porque como le digo, esta fue una decisión que el gobierno tomó con su Consejo de Educación, donde hay, por supuesto, epidemiólogos y expertos en salud pública también, pero mi opinión es que en estas condiciones donde tenemos tal nivel de circulación viral, además sabiendo que los niños también al principio de la pandemia no era muy claro la magnitud con la cual se podían contagiar los niños. Hoy día sabemos que se contagian, en nuestro país se han infectado o han hecho la enfermedad o han salido con COVID positivo más de 50.000 menores de 18 años. Por supuesto que es menos grave la enfermedad, eso hay que decirlo con toda claridad. Pero creo yo que hay que reevaluar esta situación. El Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud tendrán que verlo. Es indudable que la educación y particularmente los niños, los más pequeños de educación básica, por supuesto educación media también, preescolares, es muy complejo, digamos, suspender las clases por lo esencial que es el desarrollo de los niños, todo eso lo sabemos. Doctor. Pero por supuesto que la vida está primero, digamos, y particularmente contener la circulación viral que hoy día nos está golpeando en Chile y en América Latina con extremada crudeza, digamos, y en ese sentido también el número de casos fallecidos, 156 fallecidos el día de hoy, mirado en perspectiva, el número de casos activos que nosotros tenemos, en fin, los indicadores con los que se trabaja, yo creo que nos obliga fuertemente a repensar lo que estamos haciendo como estrategia, tal como lo han dicho las sociedades científicas, el Colegio Médico. Nosotros también hemos compartido esto, tenemos que reevaluar la estrategia paso a paso, tenemos que evaluar también cómo avanzar en una estrategia mucho más agresiva en la detección de las nuevas variantes que están golpeando América Latina. Usted ve la situación de Brasil. Doctor. Creo que los brotes laborales son una preocupación. A mí me preocupa en particular la situación de los brotes laborales, brotes de actividad ocupacional que están también generando situaciones complicadas en algunas regiones.
Sí, doctor, ¿cuándo cree usted que podrían comenzar a notarse las primeras señales, buenas noticias de las vacunas en términos de cantidad de infectados, en la cantidad de hospitalizados? Algunos han dicho finales de marzo, otros hay que esperar con paciencia hasta abril. ¿Cuándo cree usted que la vacunación, los 4,5 millones de chinos que ya están vacunados, muchos de ellos, más de 1 millón, ya con las 2 dosis, cuándo debiera comenzar a notarse? Yo tengo la impresión que no podemos esperar menos de 2 meses. ¿Ah? Ya, o Es sea, cierto que mayo. ha sido notable. O sea, creo que en mayo, junio uno pudiera notar ya en términos, por supuesto que pueden aparecer señales, que se disminuyó un poquito, digamos, el número de hospitalizados. Ya estamos viendo un cambio desde el punto de vista de la composición etaria de las personas que están accediendo, digamos, o llegan a las unidades de camas críticas, pero eso puede tener otras implicancias, digamos, ¿no? Hay análisis que están sopesando otras variables para poder interpretar por qué los que están siendo hospitalizados, en el caso de Chile, más del 80% son menores de 65 años los que hoy día están hospitalizados. Por claro, uno pudiera decir se debe a la vacuna, pero indudablemente que hay que analizar otras variables y en ese sentido yo creo que aquí hay que ser conservadores, cautelosos y no dar señales equívocas a la población porque creo que esto no ayuda en nada, digamos, a lo que estamos viviendo y los datos Mm. que nos están demostrando hoy día la epidemiología y la detección de casos es que estamos en una situación extremadamente delicada y por eso las medidas son razonables. Nosotros además tenemos que ser muy estrictos en el control Sí. fronterizo. Es cierto que las fronteras están cerradas, pero ¿Cerrar hay el aeropuerto de actividades Santiago, comerciales. doctor? ¿Ah? ¿Cerrar el aeropuerto de Santiago? Mi opinión es que mientras nosotros no tengamos un sistema de control estricto, en el caso de Brasil sí se está aplicando, usted sabe que se van a cuarentena obligada las personas Sí. a las residencias sanitarias. En el caso de Inglaterra también se pusieron exigencias bien estrictas, pero nosotros no tenemos conciencia o conocimiento de la circulación del virus en otros países de América Latina, evidencia de que estamos en presencia de cepas o de variantes, perdón, en el caso de Perú, en el caso de Uruguay, en el caso de Brasil, por supuesto ya lo sabemos, pero en el caso de Colombia, en fin, o sea, a nosotros nos falta información y mientras nos falte información estratégica respecto a cómo está circulando las variantes, yo creo que el control en los aeropuertos nos tiene que por lo menos analizar la opción de cerrar el aeropuerto o ser mucho más Sí. estricto con algunos ¿Doctor? viajes y con grupos de países donde hay evidencia de que tenemos esta variante circulando con tanta agresividad como lo que pasa en Brasil. Sí, doctor. Por último, se nos va el tiempo. Usted hacía la comparación respecto a hace un año, la discusión, por ejemplo, en educación. Hace un año, en esta misma fecha, yo recuerdo que el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo, ojo, con el nivel de contagio se pueden suspender las elecciones que eran en ese entonces el 26 de abril. Le cayó todo tipo de epítetos. Al final las elecciones se postergaron al 25 de octubre. ¿Corren peligro las elecciones de no tomarse medidas más extremas, más duras, como este retroceso de toda la región metropolitana a la fase 2, en caso de que vayan aumentando los casos? Estamos a un mes justo de estas 4 elecciones, ahora en 2 días. Yo tengo harta confianza que estas medidas y en las que también se deban aplicar en algunas regiones ya se están haciendo y además fortalecer en ese minuto la capacidad de trazabilidad, testeo y aislamiento de los casos era débil. Yo creo que si nosotros fortalecemos la capacidad del testeo, la trazabilidad que se ha quedado en un statu quo, no hemos logrado avanzar mucho más, vale decir, una persona que es caso positivo logra contactar en promedio a nivel nacional otra persona, nosotros deberíamos ser capaces de contactar a 3, 4, 5 personas que tuvieron contacto con ese caso positivo. Si nosotros extremamos las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento, creo que podemos contribuir a contener esta circulación que por supuesto no es fácil porque este virus está endémico, o sea, está instalado y está circulando fuertemente en el país, pero es la estrategia con la cual los países han logrado contener. Entonces, creo que si no se hace eso, indudablemente que esta curva va a seguir en ascenso y sobre todo las medidas de regulación. Todas las medidas que se Sí. han aplicado hoy día creo que van en ese sentido
y particularmente el llamado a la población. Acá el llamado a la ciudadanía, a la educación, poder sumar a la ciudadanía también, a las personas que hoy día pueden hacer también comunicación de riesgo en la medida que el gobierno hace una adecuada comunicación de riesgo, va ayudando y se va sumando, digamos, a esta campaña, tal como se ha hecho también con la ciudadanía que al principio dudaba de la vacuna y finalmente uno ve un tremendo éxito que la gente ha concurrido a vacunarse. Creo que es una buena lección para hacer una estrategia mucho más potente de comunicación de riesgo, y creo que ese es el gran desafío. Si esas cosas no suceden, indudablemente que muchas actividades, entre ellos las electorales, se pueden ver dificultadas. Sí, doctor. Entonces, ese es el esfuerzo. Sí, se nos va el tiempo. Doctor Álvaro Erazo, le agradecemos Sí. esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, que Chao, estés chao. muy bien. Chao. Y ya definitivo,